noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Hemos invitado al excongresista, abogado e historiador Víctor Andrés García Belaúnde, para que nos dé su opinión sobre algunas de las circunstancias políticas que estamos viviendo y sobre las que se ha pronunciado en artículos recientes, la principal de las cuales tiene que ver con las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esto porque esta misma semana hemos tomado conocimiento de 4 mociones de interpelación a 4 ministros diferentes e incluso la presentación del primer ministro, quien por su parte ha dicho que está evaluando el gobierno la eventual presentación de una moción de confianza. ¿Cómo juzga esto en el contexto de su reflexión sobre la relación entre los poderes? Bueno, el Congreso sabe, y la ciudadanía por supuesto que lo sabe mucho más, que hay una cohabitación entre el gobierno y el Congreso que tienen intereses comunes en permanecer donde están y llegar al 28 de julio del próximo año más o menos bien. Esa cohabitación le cuesta mucho más al Congreso que al gobierno, por una sencilla razón. Los congresistas de los 130 o 128 o 29 quieren reelegirse. En el gobierno nadie se puede reelegir. Claro, algunos ministros que pueden pretender, pero la presidenta no se puede reelegir, etc. No, algunos renunciarán para postular, ¿no? Seguramente, sí. pero no los veo con mucho entusiasmo para eso. Pero en el caso del Congreso son 130 y en todo caso, en el caso de los ministros serán pues 2 o 3 o 4. Santibáñez es uno que ha dicho. Pero entonces hay una idea clarísima en el Congreso que la reelección tiene que ir acompañada de una oposición que hasta el día de hoy no han hecho, pero tendrán que hacer. Y entonces ante los problemas que están surgiendo, evidentemente lo que ellos quieren es enmascarar distancias. Siempre pasa lo mismo. Un año antes o 6 meses antes, los amigos del gobierno marcan distancia del gobierno. Es una cosa que viene de atrás, no es una invención nueva. Entonces yo creo que lo que quieren hacer es eso. Es cierto que hay motivos, que un ministro de salud se lave las manos, que mueran 5, 6 o 7 personas y él no quiere asumir ningún tipo de responsabilidad cuando el responsable político, no penal, político es él, porque él nombra, dirige y supervisa a una entidad que depende de él directamente, tan es así que nombra al jefe de la DIGEMIN y los despacha públicamente. O sea, a las 24 horas de haber sido nombrados, en el caso de la... Entonces yo creo que quieren marcar distancias y esa marcar distancias es la interpelación que quieren hacer a 4 ministros. No sé si el gabinete proceda, yo creo que eso es un anuncio simplemente tipo Trump para negociar. Pero creo que sí. Pero Trump pasa al acto, ¿eh? Sí. Bueno, y va a haber que pagar aranceles. Sí, pero en el caso de México y de Canadá no tanto, digamos, ¿no? Pero en todo caso, lo que quieren ellos es negociar un poco, pero básicamente probablemente haya 1 o 2 ministros censurados, si es que se animan, ¿no? Finalmente. ¿Usted censuraría a cuál de ellos? Al de salud, de todas maneras. No tienen que quedarse. Por menos se han ido muchos ministros. Pero por menos, sin muertes. Se han ido ministros por menos sin muertes. Este es por muertes, algo más y por muertes. Entonces, yo creo que no puede permanecer ni un minuto más, porque no ha manejado bien las cosas. Y después el ministro de Transportes, que vemos en el caso del aeropuerto Jorge Chávez, hasta ahora no se inaugura y está a 0.1, no está a 100, a 99.99 y aún no hay fecha. Y sin embargo, de febrero a la fecha, solamente ha avanzado 1% en su conformidad. De 99.1 bueno, pero su tarea 99.9. era garantizar que las condiciones estuvieran reunidas y autorizar solamente cuando lo estuvieran. Y es un problema de la empresa concesionaria que no ha hecho las cosas a tiempo y que sin embargo nadie piensa penalizar, me parece, ¿no? Bueno, pero ellos también han fallado. También han fallado en los ingresos y las conexiones internas del aeropuerto. Eso no es el aeropuerto, eso no es propiamente el propio aeropuerto. Bueno, ¿no? pero ese es tema del Ministerio de Transporte. Sin ¿no? duda, sí. O sea, el ministro tiene una responsabilidad, o Citran también, y Corpa también, porque, insisto, ¿qué cosa es el 0.1%? En este caso es un sistema contra incendios. Bueno, es un margen de error. Que falta ser sometido a prueba, ¿no? Bueno, pero están de esos hace 6 meses. Avanzando lentamente. Insisto, de febrero a la fecha han avanzado 1%. Sí. Entonces, algo está fallando. No, eso es tecnología. Entonces, el gran bonetón, ¿quién es el culpable? ¿LAP, Corpac, o Citran, o el Ministerio de Transportes? ¿Quién es nadie quiere asumir la responsabilidad. Sí.
¿Usted quién piensa que es el responsable? Bueno, en gran medida LAP, evidentemente, ¿no? Y Ocitran, por supuesto que sí. Bueno, y usted ha sido un crítico de los balances institucionales que hay en nuestra Constitución y ha hecho algunas reflexiones sobre qué va a cambiar cuando vayamos a un Parlamento con 2 cámaras. Después de una semana que no nos vemos, ¿a qué conclusiones ha llegado respecto de eso? ¿Cómo ve el Senado al que nos encaminamos? Porque tendremos que elegir senadores bajo 2 modalidades diferentes. Explíquenos. Bueno, yo creo que es importantísimo la doble cámara, que el fujimorismo la impuso para quedarse 10 o 15 o 20 años. Impuso una sola cámara. Exactamente. Ya. Impuso la unicameralidad inédita, no inédita, poco frecuente en el país. Había habido 2 veces nada más y por corto tiempo una sola cámara en el Perú, en 200 años. Ellos impusieron la unicameralidad para tener un parlamento pequeño y manejable, como efectivamente lo manejaron. Hemos insistido nosotros cuando hemos estado en el Parlamento de una doble cámara y nunca hemos logrado por la oposición del fujimorismo. Finalmente el fujimorismo, después de muchos años, 20 o 30 años, aceptó la bicameralidad, pero el sistema que ha venido ahora es un poco raro y es casi una larga letanía, esta lista de candidatos y de partidos que no sabemos cómo va a resultar. Finalmente creo que aún así, con todos los defectos que tiene esta doble cámara, con los defectos que tiene y la doble elección en el Senado, va a ser mucho mejor que antes. O sea, va a haber un contrapeso interno que hoy día no hay. Ojalá que eso mejore, pero evidentemente es muy complicado. Hay que recordar que el Congreso tiene 2% de popularidad hoy día. La presidenta tiene 4% de pero hay 2.8 de error, de margen de error. Entonces la presidenta de 4 se queda de 1.2. O sea, de cada 100 peruanos, 1 está con la presidenta. De cada 100, en el caso del Congreso, nadie. En el caso del Congreso son 2%, menos 2.8 es 0.8, o sea, menos 0. O sea, en el caso del Congreso, ni un peruano está con el Congreso, ni uno. En el caso de la presidenta, 1, en buena hora. En el caso del Congreso, ni 1. Entonces el Congreso tiene que remontar esta avalancha negativa que tiene y bueno, algo tendrá que hacer de aquí hasta el final de su mandato del Congreso, pero veo que no quiere hacer nada. Algo sin duda tiene que ver con la seguridad ciudadana, es uno de los temas que más afecta y que más naturalmente irrita a los peruanos. ¿Qué se está planteando mal para enfrentar la lucha contra la delincuencia y la criminalidad? Su larga experiencia en el Parlamento. Bueno, en el Parlamento lamentablemente hay muchas... El Parlamento no llega a ser totalmente culpable del tema de la inseguridad, porque dicta leyes y finalmente fiscaliza a los ministros del Interior. Pero quien maneja el sector interior y la orden público es el gobierno, y el gobierno está fallando, evidentemente. ¿Qué está mal? Yo creo que está mal que haya 7 ministros del Interior en los últimos 3 años. Eso es fatal. O 2 años inclusive. Eso es fatal. En segundo lugar, hay ministros de Interior que casi todos son policías. Yo creo que el policía no puede ser ministro de Interior. Bueno, el que fue civil fue el más cuestionado, ¿no? Santibáñez. Bueno, es cierto que era un civil que había dedicado su carrera como abogado. Abogado de ellos. A reponer, no de ellos, no. De aquellos que habían sido expulsados por la policía. Claro, exactamente. Sí. Abogado de malos policías, peor todavía. Pero lo cierto es que los mejores ministros de Interior que se recuerdan en la historia del Perú no han sido policías. No, nunca lo han sido, además. Esto empezó un poco a partir de Alan García, creo, porque inclusive el gobierno militar fueron militares o marinos, o inclusive hasta aviadores. Galiardi era aviador y fue ministro de Interior. Pero policías no. ¿Por qué? Porque son parte de la institución. Y ahí actúa un poco por promociones. Entonces es muy complicado si llega un ministro, y además había 3 cuerpos, la PIP, la Guardia Republicana y la Guardia Civil, que estaban siempre compitiendo o enfrentados. Entonces todo eso le ha hecho daño, a mi modo de ver, al sector. Finalmente es un tema de escuelas, de formación, de vías policiales. Tú no puedes mandar a las policías a provincias si no le das una vivienda adecuada, porque se van a vivir a cualquier ciudad, a cualquier barrio de cualquier ciudad, y se mimetizan rápidamente con los delincuentes. Hay que hacer una reforma policial interna, hay que hacer mejores escuelas de policía, más tecnificadas, y darle recursos, sobre todo recursos que no los tiene. Y finalmente la parte administrativa del Ministerio del Interior debe ser manejada por civiles profesionales. Todo el Ministerio del Interior está manejado por policías que deben estar en la calle y no estar tramitando papeles
porque al final hemos visto que es un ministerio además muy burocratizado. Eso tampoco ayuda. Y finalmente lo que hay que hacer es hacer una policía municipal o un serenazgo que tenga algún tipo de presencia en las ciudades y lograr formar un cuerpo de investigación que se formó en los años 40 y que después dio origen a la PIP para investigar. No se investiga hoy día. No hay investigación. Por lo tanto, no hay cómo llegar al delito. Y finalmente, para terminar, hay que darle confianza a la ciudadanía para que colabore con la policía. Las grandes policías del mundo, en Estados Unidos y Europa, cuentan con los ciudadanos que llaman, que denuncian un delito y que la policía acude a ellos. De acuerdo. Hablemos ahora sobre algo que le concierne, que la situación de los partidos y el suyo en particular, que es el más antiguo partido representado en el Congreso, Acción Popular, fundada en el año 56. Hemos visto que 5 partidos han elaborado una propuesta de enfoque para luchar contra la criminalidad, pero es un caso raro. El suyo, por ejemplo, nadie se ha pronunciado. Los partidos se supone que existen para, como tienen miembros supuestamente en todas las regiones, elevar ante la opinión pública las interpretaciones que ellos hacen y las conclusiones que sacan de la voz que viene de abajo. Pero no se ha escuchado la voz de Acción Popular sobre estos temas, a pesar de que tienen algunos alcaldes. Sí. No lo sé. Yo no tengo mucha relación con la bancada. Pero no hablo del partido en este caso. Sí, bueno, el partido está haciendo seminarios y reuniones y conferencias en todo el país tocando temas diversos. Y hay también temas que se han tocado vinculados a la seguridad. ¿Hay algunos especialistas en Acción Popular sobre este tema? Sí, claro que sí. Por ejemplo. Bueno, no puedo dar nombres en este momento porque me puedo quedar corto y de repente ofendo a alguien. Pero nos molestaría que se quede corto, lo que nos molestaría que se quede silencioso. Pero sí, hay gente que, además, toda persona que ha pasado por la Fuerza Armada o por la policía se siente capacitado para dar lecciones sobre seguridad ciudadana. Eso es lo que quiero evitar, por eso exactamente pensar en gente con experiencia todos real. Yo constantemente recibo propuestas y que tienen la solución para evitar la inseguridad ciudadana. Y todos opinan, pero no hay un cuerpo colegiado especialista que pueda contribuir a mejorar el tema, porque el tema es muy complejo, es muy grande, es un tema social, económico, político. Bueno, es un tema muy complejo que no se soluciona pues con una ley o con una norma o con un ministro, ¿no? No había sucedido nunca que hubiese más de 40 partidos inscritos para participar en las elecciones. No tiene precedentes esa cifra. No. Ya, ¿cómo podemos hacer para evitar que esa pluralidad de candidaturas confunda al elector, que se abstenga o termine por votar de una manera ligera y nos hallemos otra vez como lo que pasó el año 21? Van a haber probablemente 50 candidatos a la presidencia, van a haber 100 candidatos a la vicepresidencia, van a haber casi 400 candidatos al Parlamento andino, van a haber 3.500 candidatos al Senado y van a haber 6.500 candidatos a diputados. En total hay más de 10.000 candidatos. ¿Cómo van a promocionarse ellos? ¿Cómo darse a conocer? Es decir, en un día, en segundos, van a emplear más de 24 horas. O sea, es imposible con esa cantidad de gente trasladar ideas. Pero ¿está excluyendo usted que algunos de los partidos inscritos y aptos para candidatear busquen hacer alianzas? Claro que eso sí. Parece el caso en algunos. No hemos oído nada sobre Acción Popular, no conocemos nada de la estrategia de Acción Popular. Quizás nos pueda ilustrar. A ver, Acción Popular en un plenario pasado se acordó el partido, en el plenario se acordó ir solos. Y en todo caso, cualquier tipo de alianzas o acercamientos se haría en la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque con tantos partidos, ¿qué haces? Tú reúnes a 3 o 4 partidos y no llegan al 1%. Tú reúnes a 10 partidos y no llegan al 2%. O sea, ese es el problema. Hay tantos partidos, pero no significan nada. Son cascarones el 80% de ellos. Entonces es muy difícil hacer alianzas. ¿Con quién haces alianza? ¿Con quién haces alianza? No sería la primera vez que usted forma parte de una alianza, ¿no? No. Pero hemos hecho alianzas electorales, sí, en el pasado. Hicimos con el famoso Fredemo,
y luego se hizo una El alianza. propio Belaúnde, ¿no? Y Belaúnde con la democracia coalición. cristiana en su momento, Sí. el 63, porque el 62 fue solo. A propósito del 62, acaban de salir algo Sí, que nosotros habíamos documentos dicho. norteamericanos sobre el asesinato Nosotros de que Kennedy. denunciamos Sí. en su momento, Sí. pero ahora lo confirman esos documentos. ¿En qué momento? Porque No, en el año 62 usted era un yo chico, ¿Qué es lo que yo era denunciaron? un imberbe. Bueno, a ver, para ser claros, ¿qué revelaciones ha hecho publicar Trump respecto del asesinato a Kennedy el 63 y el financiamiento y el respaldo de la CIA a algunas fuerzas políticas en el Perú? Al APRA. A ver, Al APRA. ¿Por qué? Bueno, porque tenían miedo de Belaúnde, curiosamente. Ahí la Torre, creo que no hablaba inglés, no, conocía Estados Unidos muy a la ligera. Había estado, no se olvide usted, en Oxford en los años 20. ¿eh? Sí, pero bueno, en todo caso, hablaba mucho mejor italiano que francés. Pero en todo caso, lo cierto es que ahí la Torre no tenía la vinculación con Estados Unidos que sí tenía el presidente Belaúnde, que había estudiado en Estados Unidos, se había graduado en Estados Unidos, que era un arquitecto de Texas y había estudiado en la Universidad de Miami. Fue la primera promoción de arquitectos de la Universidad de Miami. A propósito, la Universidad de Miami cumple el próximo martes 100 años de fundada. Sin duda. Y yo quiero decirle que estoy invitado con mucho honor a la celebración Puesto que su abuelo fue... como mi abuelo fue uno de los fue profesores conferencista, fundadores. sí. Fue profesor fundador, mi abuelo, hace 100 años. Entonces, como familiar, estoy invitado ahí y voy a ir con mucho gusto. Pero lo que quiero decir con esto es que Belaúnde era más cercano a los Estados Unidos, en teoría, que ahí la Torre. Sin embargo, le tenían miedo, por algún motivo, y apoyaron al APRA. O sea, el APRA, que era antiimperialista, estaba con el imperialismo norteamericano en ese momento. Y eso está confirmado además en el famoso libro blanco que se publicó en esa época por los militares, donde describían el fraude que había habido el año 62. Y las acusaciones en ese momento... Bueno, pero lo que se pensó siempre es que los militares se opusieron a que la Torre ganara las elecciones, ¿no? O sea, ese libro blanco, yo no sé si usted le cree, pero uno puede pero no tener hay dudas. no hay nada que lo contradijo. Pero el antiaprismo de la Fuerza Armada Peruana ha sido una constante que ha durado varias décadas, ¿no? Bueno, pero ellos se mantenían neutrales y además tenían un gobierno que los apoyaba, el pradismo. El Prado Ugarteche era presidente y apoyaba a la Torre, no estaba ajeno, era su aliado. Y aún así tuvieron que meter la mano en las ánforas y hacer un fraude que devino en un golpe de Estado que retrasó al país y además rompió una cadena democrática que empezaba a ser funcionar. Bueno, es un tema bien, ¿no? que esperaremos algunos artículos suyos como historiador. Quiero, para culminar, el tiempo ha llegado a su fin. ¿Qué es lo que piensa usted que debería hacer Dina Boluarte en los meses que le quedan en la presidencia para no partir con una tasa de reprobación tan elevada? En primer lugar, arreglar el tema de los aranceles, que no creo que van a perjudicar mucho al Perú, pero que hay que ver qué se puede hacer. Teniendo un embajador en Estados Unidos que ha sido ministro de Comercio. Y negociador del Tratado de Libre Comercio. Sí. O sea, y que no lo hemos escuchado. No, sí. Bueno, sí, yo ha no mandado rápidamente el día siguiente, bueno. el día de la liberación, como dice Donald Trump, pero ha escrito... Pero ahí hay un tema importante que no se está tomando en cuenta, ¿no? Se están hablando de muchas cosas, pero no... En el teleprom de la señora Boluarte no está este tema, que creo que es importante. ¿Qué debe hacer ella, antes de irse? Nombrar un gabinete de ancha base, de gente respetable, de técnicos, de gente de cierto nivel, no prontuariados como el nuevo ministro. ¿Aceptaría usted formar parte de ese gabinete? No, porque yo soy político. Lo que se requiere hoy día son gente desvinculada a los partidos para que no crean que hay un interés de por medio y que puedan conducir a las elecciones de manera transparente e inobjetable. Muy bien. Tomamos nota de esa última recomendación, que constituya un gabinete de ancha base, pero que no incluya a personas con intereses políticos. Va a ser difícil hallar esas personas a tan cercano tiempo de las elecciones. Muchas gracias por su presencia y a propósito del tema que ha introducido usted, de los aranceles introducidos unilateralmente por Donald Trump, vamos a hablar después con el economista Alonso Segura, quien es presidente del Consejo Fiscal. Muchas gracias, Víctor Andrés García Belaúnde, por su presencia acá y por las explicaciones que nos ha dado. Hacemos una pausa y recibiremos al economista Alonso